Educación 21. La evolución de la enseñanza a debate. Educación 21. Señoras y señores, bienvenidos, muy buenos días. Nos da un enorme gusto saludarlos en esta mañana de domingo rico. Usted está en su casa, está en el coche, al camino a la convivencia familiar, al encuentro, al deporte. Hay gente que hace deporte, Pedro no, pero hay gente que hace deporte y que hace algún ejercicio. Soy Leonardo Kurchenko y le doy la más cordial bienvenida. Esto es Educación 21 para hablar de la educación de este país y de Iberoamérica, la de su escuela, la de su hijo, lo que a usted le preocupa y le interesa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo. Y me acompañan esta mañana con enorme gusto don Pedro Landaverde López. ¿Qué tal, Leonardo? Claro que hago deporte, ejercicio mental todo el tiempo. Es que tú eres de músculo neurálgico. Así es. Y la tolerancia que tengo hacia mi amigo Leonardo Kurchenko es un deporte mi favorito. Y debo decir que lo practicas mucho. Eso. Don Pablo Doberti, bienvenido. Buen día, Leo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Todo gracias. bien. Regresando de viaje, además. Sí, señor. Cici Cancino, bienvenida. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal a todos ustedes? Muy buenos días. Don Ricardo Rubio. Leo, muy buenos días, con el ánimo de siempre. Con el ánimo Igualmente, y el entusiasmo. Salúdense con cariño, muchachos. Es domingo en la mañana. Y le doy la bienvenida. Fíjese que estuvo con nosotros hace un par de programas, pero lo hizo tan bien, y recibimos tantos mensajes que decidimos invitarlo otra vez y traerlo de regreso. Es Fernando Gamboa, el doctor Fernando Gamboa, coordinador del proyecto El Aula del Futuro, que se desarrolla en el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico allá en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Fernando, bienvenido. Muchas gracias de nuevo. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a hablar, señoras y señores, de esto. Llevamos varios programas y como que siempre le damos la vuelta al punto central. Se habló hace algún tiempo de que no vamos a poder hablar de elementos secundarios mientras no hablemos del modelo educativo como eje, como columna vertebral del gran debate educativo de este país y de muchos otros. Y en ese marco está el tema inaplazable del maestro. El rol, la posición, la función del maestro en el proceso de enseñanza-aprendizaje, su tradicionalismo aplicado a la práctica docente de todos los días en el salón de clase y el reto y el desafío que esto implica para transformarse en un actor y en un generador de cambio al interior de la escuela, al interior del aula, al interior de la relación con sus alumnos, con sus estudiantes y por supuesto en relación con la tecnología. Así es que aquí tenemos esta cápsula preparada por Verónica Medina, como siempre, para arrancar el debate. Escuchemos. ¿Cuál es la función del maestro? Transmitir conocimiento, orientar, corregir, enseñar con el ejemplo y mucho más. Pero en afortunadas ocasiones, el maestro es también quien ayuda a superar nuestros miedos, a descubrir nuestras capacidades ocultas, o nos dice que fallar es parte del aprendizaje y nos enseña a emprender con pasión cada proyecto, a no rendirnos ante la adversidad. Antes como ahora, quien decide ser maestro lo hace por vocación, por un apostolado superior, tomar la mano de una pequeña vida y llevarla a su máxima realización. Pero nuestro sistema educativo, rígido, burocrático y obsesionado en resultados específicos, acaba con la pasión de infinidad de maestros. Y esta es una de las muchas cosas que deberá hacer el maestro del siglo XXI, recuperar la pasión y transmitirla a los alumnos para que olviden las metas y disfruten con pasión del camino, del fascinante camino del conocimiento. Sin importar cuánto avance la tecnología, la función del maestro es insustituible y fundamental para el alumno. ¿Cómo rescatará la pasión el maestro del siglo XXI? Con esta pregunta, abrimos el debate. Y pues ahí lo abrimos. Hemos hecho aquí, fíjese usted, una relación de todos los retos o desafíos que tiene el maestro. De la resistencia brutal a la tecnología, de la inamovilidad o su total incapacidad para generar procesos nuevos. Y creo que el sistema es en buena parte culpa de esto porque los formaron para seguir los programas, los temarios, todas estas cosas y de repente, diseña un proceso creativo y ya no sabía ni por dónde. Pero bueno, el maestro está en el centro, en el eje del proceso de enseñanza-aprendizaje
¿por qué necesita cambiar? Cada vez que me enfrento a un grupo de maestros y hablamos de esto y me dicen, bueno, pero ¿por qué cambiar? ¿Está de moda el cambio o cambio por qué cambiar? Porque pues los que hemos educado y formado nosotros, ahí están allá afuera dirigiendo los países, las naciones, las empresas, los negocios, y funciona, ¿no? Entonces, a lo mejor la primera pregunta sería, ¿por qué tenemos que cambiar los maestros? Podríamos preguntar si eso funciona también, ¿eh? Ajá. Eso de que estamos dirigiendo los países, las empresas, y funciona. Yo creo que más bien no Habría funciona. que cuestionarnos eso, pero ¿Funciona claro, para te voy a decir, quién? Leo, El habría que revolucionario de cambiar. siempre tenía que Oye, ser claro. te digo que es el filósofo, déjame decirte que hay que cambiar porque el entorno está cambiando. Y si a estamos ver, hablando de un proceso educativo, la educación está ajena al entorno social y al entorno económico y político. La educación también juega un papel importante. El maestro tiene que cambiar. En aquel libro que tú y yo escribimos poníamos, las clases deberían de ser apasionantes. Pero para eso se requieren maestros apasionados. A mí me gusta mucho llegar a este tema el día de hoy. Muchísimo, porque yo creo formalmente que el maestro es insustituible. Y por ello el maestro tendrá que ser dinámico, activo, propositivo, innovador. Tendrá que fortalecer la creatividad, ya no dije solamente despertar, fortalecer la creatividad que por naturaleza ya trae nuestros alumnos. A ver, pero yo creo que ahí es un buen punto de partida. ¿Está a debate que sea sustituido? ¿El maestro tiene miedo de ser sustituido, Sí, marginado? En ¿Sí? muchas áreas, ¿En qué en área? muchas instituciones creen el maestro que ya lo van a quitar, que lo van a correr, que si no se actualiza. Ricardo. Fernando, aquí tenemos. Ahí vamos, pero el que quiera. Incluso a mí me gustaría hacer mención de una palabra, de un término con el que en muchos foros últimamente se califica al profesor, que es el de facilitador. Ajá. Y es una palabra con la que yo estoy en contra desde lo más interno de mi ser. A mí me parece que calificar a un profesor de facilitador es tratar de adelgazar, de que como si fuera alguien que de lo que se trata es de ver que las cosas funcionen bien, Pásele que por aquí, o que le haga pásele fácil por la vida al que alumno. Y no, el rol del profesor sigue siendo nodal y central en lo que ocurre en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces yo creo que no solo es que tengan a muchos profesores, porque vaya, en pláticas con muchos de ellos sí existe este temor de quizá me quieren sustituir, quizá... Pero en foros más académicos, en otros discursos, en estos pequeños detalles, en las palabras, en los términos, en cómo se refiere uno a ellos y que implica cómo los ve, yo creo que sí hubo una tendencia a decir, no, lo importante es el alumno, lo importante es que él aprenda, el profesor estará ahí para... No. El profesor, su rol de guía, de el que lleva el proceso de enseñanza-aprendizaje es intocable. Ricardo. Bueno, yo quiero empezar por poner en la mesa, vaya tema, Vaya tema, esto me parece fácilmente para 10 programas y no acabaríamos. Es el tema puntual, central de la educación, nodal de la educación. Le mando un saludo enorme a todas las amigas, mis amigas nuestras de todas las Uy, sí escuelas que tienes nos amigas, escuchan. maestro, mi querido Ricardo. Amigas y ¿Por qué amigos. aprovecha este espacio para esto? Y amigos, porque cada espacios cosa para cada cosa. Claro, Ricardo, este es un programa serio. Porque- Mis amigas, quiero mandar un saludo. Si no es el tío Gamboín esto, compadre. Lo que pasa es que no me dejaste acabar, Leo. Quiero mandar un saludo primero porque después me voy a tener que disculpar muchas veces. Quiero empezar bien. Porque es el tema que uno, viendo escuelas todos los días en tantas ciudades de varios países, es el tema al que llegas como conclusión a preguntarte, ¿cambiaré algún día? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Qué está pasando en las normales? ¿Qué les tenemos que pedir? ¿Lo tienen claro lo que les tenemos que pedir? ¿Lo tienen ellas consciente? ¿Ya lo compraron? ¿Ya lo tienen adentro como para iniciar un proceso de cambio? Porque ahí está todo. Hablamos del aula del siglo XXI el domingo pasado y sabemos que el aula puede ser lo que tú quieras, pero sin el maestro que la hace funcionar y la hace cambiar no va a pasar nada. Hablamos del constructivismo hace 2 domingos y llegamos al mismo punto. Y hablamos del mundo digital en el primer programa y llegamos al mismo punto. Y vas a las escuelas y los maestros están relativamente conscientes en la parte superficial de que hay que cambiar, no, sí, competencias, no, sí, más la digitalización, no, sí, más que participen los niños de una manera más activa. Pero entras al aula, las ves en sus prácticas, las Y ves siguen en sus haciendo propuestas, exactamente lo y mismo. siguen haciendo exactamente lo mismo, con muy poca intención de cambio. ¿Por qué? ¿Por qué? Leo, antes de por qué quiero introducir tres estimulantes más al debate. 1. Siempre me llamó la atención por qué gente tan distinta como son los maestros hacen siempre lo mismo, todos. Es decir, hay alguna instancia, un determinante institucional que hace que gente distinta haga lo mismo. No son los maestros los que son iguales. Es
Es el determinante social e institucional de la escuela la que hace que gente distinta haga todo igual. Segundo, la cápsula decía y lo reforzábamos, deben recuperar la pasión. ¿Cómo las vamos a mandar por obligación a recuperar la pasión? La pasión no se recupera por imperativo. Vaya usted y apasiones. Efectivamente, la obligo a que se apasione. Eso. Estamos enfocando mal. La pasión se recupera desde otro lugar que es desde el deber. Ni tampoco se recupera desde la motivación. No tenemos que darle motivos para estar apasionados. Le debemos dar sentido a la pasión. Es decir, ¿para qué? ¿Para qué me apasiona? ¿Para qué educar? Y eso sí puede ser apasionante. Y la última contribución es, yo quisiera desterrar 2 sustantivos del acervo del mundo docente. Uno se llama capacitación y otro se llama planificación. Yo creo que son 2 corsés enormes. Vivimos pensando que los maestros deben capacitarse y planificarse, como si no hubiera nada más en el mundo que capacitarse y planificarse. ¿Cómo no cumplir la currícula? Claro, los objetivos, las evaluaciones. Bueno, ahí están 3 elementos. Sí, ahí vamos, Pedro. Sobre lo que recién decía Pablo, yo quisiera preguntarme si más que recuperar la pasión por ser maestros, quizá habría que preguntarnos si alguna vez muchos de ellos la han tenido. Leía datos sobre Corea del Sur y hay una frase que me parece increíble, ¿no? Este país que ha hecho tanto en materia de educación. En Corea del Sur todo el mundo sueña con ser maestro de primaria. ¿Les pagan bien? No solamente les pagan bien, hay un reconocimiento. Social, son líderes en la comunidad, pero además esta cifra es muy importante porque los maestros se reclutan de entre el 5% de los graduados universitarios con los mejores expedientes. Son la élite de las universidades. De ahí surgen los maestros. La clase más alta académicamente hablando. Igual y además Finlandia. Les dan... continuamente los preparan, les dan cursos de todo tipo para que estén al día, porque son ellos los que están formando a los pequeños. ¿Y qué quieren? Que los formen bien. A ver, pero ahí, porque rompe con lo que acaba de decir Pablo y lo contradice. Los capacitan y los entrenan. Perdón, es lo que yo quería capacitan. preguntarle a mi amigo el filósofo que tengo aquí. Siempre me... No le pongas etiquetas a este hombre. Bueno, este es filósofo, muchacho revolucionario. Pablo. Es que me dejó inquieto con esto de la capacitación, ¿no? Yo quiero preguntarle a qué se refería cuando a la palabra capacitación. Yo lo que siento es que el discurso político en general y administrativo en general de los sistemas educativos, siempre entre una proposición y una acción interponen un aparato enorme de capacitación. Vamos a digitalizar la escuela. Previamente, 17 años de capacitación para los maestros para poder encender una máquina. Yo lo veo al servicio de la resistencia, es decir, lo veo una formación, una malformación puesta al servicio ¿A eso te refieres? de la obturación del cambio. Okay. No estoy diciendo que no haya instancias, pero sobre la propia experiencia, Pedro. Bien. Andando nos vamos capacitando. No paremos todas las rotativas del mundo para que alguien tenga que 3 años capacitarse para poder hacer algo. Pero, de hecho, está visto que los mejores resultados se obtienen cuando esto se hace en el aula del profesor. No lo sacamos de ahí para ir a algún lugar a aprender una serie de técnicas que además después no sabe cómo aplicar en su aula, sino cuando en su mismo espacio de trabajo es asistido o acompañado, incluso por colegas. Esta es una premisa que Pedro y yo hemos venido sosteniendo desde hace tiempo, es decir, no espere usted la gran reforma del país, porque ¿qué cree? No va a llegar, es decir, en lo que nuestros diputados, que son patéticos, acaban poniéndose de acuerdo en la gran reforma educativa, vamos a esperar otras 2 décadas, ¿no? Es decir, el maestro no tiene que esperar que venga la reforma, que la secretaría le diga cómo hacer, el ministerio, el coordinador, ¿cómo se llaman estos que visitan? Inspector, supervisor, sino que hágalo usted en su salón de clases y empiece un proceso de cambio. Ricardo. Contenidos, Leo. La palabra contenidos. ¿Qué significa la palabra contenidos para un maestro? Pedro, Pablo. Asignaturas, ¿no? Todo lo que les dice el temario que debe tener la clase. Hasta ahí vamos bien, pero casi pareciera que se significa su Biblia. Es la Biblia. A un maestro le quitas su plan y se siente ahí como náufrago en medio de la nada, ¿no? No, pero se explicaba, ¿no? Hay una razón y es que ellos son medidos. Por eso. Estrictamente evaluado. En función. Claro. ¿Usted cumplió los objetivos o no cumplió los objetivos? Y fueron formados a eso. Así es. Fueron formados a eso, son medidos a eso y pareciera que lo sueltan. Pero qué tristeza, con todo el respeto y cariño que le tengo al medio, qué tristeza que estemos en ese nivel. Qué tristeza porque le estamos quitando la oportunidad a ese maestro de hacerse el mejor amigo de esos chicos
y de hacerlos volar. Sí, pero yo diría ahí una Mira. cosa, porque, y además, a lo mejor ustedes están de acuerdo, pero yo he visto a muchos, me he sentado con muchos y he platicado con muchos, son un poco víctimas, ¿eh? Es decir, porque el sistema los forzó y los colocó en esa posición. Pero al mismo tiempo son absolutamente responsables de no dar un paso para romper con eso, ¿no? Es decir, es que no nos dejan, o los programas no nos dejan, o el director de la escuela no lo permite, o el temario no lo permite, o la secretaría nos sanciona si no cumplimos el temario. Y vienen ahí 40 razones burocráticas, de aparato, de sistema, que te impiden iniciar un proceso de generación de cambio. Bueno, en general habría que pensar, quizá valga la pregunta, en muchas de las conferencias que tengo la oportunidad de impartir, una pregunta obligada con la que empiezo es, ¿por qué eres maestro? Claro. ¿Por qué eres maestro? El tema de Y la en vocación, este país, ¿no? claro, y en este país tú y yo bien sabemos, Leo, y todos los que estamos en esta mesa, que hay muchas razones para ser maestro, desde que heredé una plaza, desde que mis papás eran maestros, y claro, todo el bagaje cultural y todo el arrastre que trae, pues yo estoy repitiendo modelos. Pero no sé si Pedro, el tenga la problema es el que vocación. te dice, quiero ser maestro porque me gusta enseñar, porque quiero enseñar. Ricardo, haz la pensando pregunta. que van a enseñar. Haz la pregunta y verás. Un 90% te van a decir, por vocación. Porque mis papás fueron. Haz esa pregunta. y Exacto, verás. me encanta lo que dices, por vocación. Si la respuesta es por vocación, ¿a qué le estamos llamando vocación? Así es. Porque lo que es increíble, maestro, yo lo veo muy seguido, es que su mayor preocupación es ver qué libro de texto escogen para ver si ese libro cubre el contenido Claro. curricular Claro. que va a venir en el examen. Así Y se tiene- seleccionan y los basta, libros de texto. Y va. Y luego es nada más ver cómo ese contenido se lo traslado al niño de la forma más simple, más sin chiste, más rutinaria. Veo a las ¿Y creen que ahí está editoriales todo? de los libros de texto seduciendo y haciéndoles guiños a los maestros para que escojan sus libros. ¿no es Exacto, cierto? es que me encantaría tener una escuela donde el maestro no tuviera ni un solo libro, donde no tuviera una aula con 4 paredes y le hicieran el jardín, y entonces empezaríamos a ver realmente procesos pedagógicos, ¿no? Empezaremos a ver Fernando. realmente maestros. Yo quisiera agregar a la reflexión, sobre todo a la primera pregunta, de por qué cuesta tanto trabajo que cambien, y hacer un poco la suma, por ejemplo, de lo que le estamos pidiendo a los maestros. Y a lo mejor eso nos ayuda también a entender A ver, por qué es tan difícil. A un profesor, en primer lugar, le pedimos que domine la disciplina. ¿no? Ujú. Lo que esté enseñando, de preferencia, que la sepa. Pero también le pedimos que sepa de procesos de enseñanza, que sepa didáctica. Ujú, ujú. Pero ahora también le pedimos que sepa sobre qué sabemos de cómo aprenden los alumnos. También Así es. tiene que saber psicología. De pedagogía y de psicología. pedagogía y de psicología. Pero también le pedimos que sepa tecnología, Claro. porque debe de saber integrarla. Pero también le pedimos que sea un buen que sepa manejar la Claro, que dinámica. sea un buen sea el grupo, comunicador. Un buen comunicador. Y lo que pasa es que poco a poco estamos empezando a pedir superhéroes. Claro. Es un problema abierto. ¿Qué esperamos nosotros de esta figura docente? ¿Y cómo formarlos? ¿Y cuáles son, hasta dónde podemos pedirle a una persona en el ejercicio de su profesión, además de la pasión, por supuesto, que domine? Porque en realidad lo que en este tiempo y conforme nos hacemos conscientes de lo complejo que es el fenómeno de educar, hemos ido, y conforme avanzan las disciplinas, le hemos ido pidiendo más y más y más y más. Y yo creo que ante una falta de congruencia y una falta de claridad de hacia dónde quisiéramos que esta persona fuera, los llenamos de tal cantidad de cosas que después es muy difícil, y eso la evidencia lo muestra, Pero a ver, no saben aplicarlo ¿estamos pidiendo o no pueden mucho? aplicarlo. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que ¿No sí. hay en otros países del mundo perfiles docentes con todas estas cualidades? No que yo las conozca, no lo sé. Ricardo. Yo creo que yo coincido con lo que dice Fer y además me gusta la forma en la que lo está planteando. Le estamos pidiendo mucho al maestro, es verdad, pero regulando contra qué. Le estamos pidiendo mucho al maestro y no estamos dando lo que esa exigencia debería de ofrecer. Es decir, en Finlandia, en Corea del Sur, lo acaba de poner Cici en la mesa, los maestros están muy bien remunerados económicamente. Por lo tanto, es gente que se puede aventar 12 años de preparación porque sabe que al final del camino hay una luz muy grande para ellos. Son muy reconocidos socialmente. Son figuras que son valoradas, son respetadas en la sociedad. Entonces, de nuevo, vuelve a mí como persona que me lanzo esa carrera a decirme, va a valer la pena una vida. Estoy de a través acuerdo, la pero es como tratar de mudarnos de país y decir, vamos a mudarnos a un país donde sí reconozcan a los maestros. Tenemos el país que tenemos y tenemos los países que tenemos. Esta es la verdad y tenemos el sindicato más grande de América Latina y nos da miedo hablar del sindicato porque hay un monstruo ahí terrible que es súper poderosa y que nadie lo puede tocar. Pues vamos digiriendo el tema, pues, es decir, sí tenemos este país, sí tenemos ese sindicato, sí tenemos una líder con estas características, está muy bien. Ahora, ¿se puede hacer mejores maestros en este contexto o no se puede?
Yo quería retomar la cuestión que planteaba Fernando, porque yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que el perfil del maestro primero lo definimos como un perfil de especialista y ahora lo definimos como un perfil de generalista. Es que no es el mismo tipo de formación, Fernando. No es que el maestro hoy tiene que saber mucho de todo. Tiene que saber ser capaz de integrar todo eso en un perfil generalista. Que es una demanda posible, no es una demanda absurda. Creo que si uno cuenta el perfil de generalista por la adición de todos los perfiles particulares, es imposible de realizar. El presidente de la nación debería saber de interior, de justicia, de seguridad. Y no es así. No podría haber presidentes. No es así, pero integra. Pero el maestro hoy es un generalista, es decir, alguien capaz de administrar una gestión compleja llena de múltiples variables. Pero no es un especialista. Claro, no es un pedagogo y además es un tecnólogo y además es un psicólogo de la educación y además domina matemáticas. No es todo eso, sino que... Pero yo creo que es importante esto, no sé qué digas tú al respecto, Fernando, pero es capaz de integrar todas estas áreas y provocar cosas, ¿no? Es decir, yo veo al maestro como un cuate que detona, que empuja, que pone cosas, pero no es alguien que le va a decir, te voy a resolver el problema de física, porque me encantan los maestros que dicen, no sé. Y en mi vida, yo creo que habré visto 2. Nunca un maestro dice no sé. A ver, Pedro. Yo brevemente te digo que, haciendo referencia a lo que dice Pablo, que coincido con él, me parece que tampoco creo que sea mucho la exigencia. ¿Qué? Lo que tenemos a los maestros. ¿Qué me parece? Hoy en día en este país, partiendo de las realidades que tú decías, ¿es que yo soy ingeniero y ya por eso soy maestro? No. Hay que rescatar la imagen del maestro, y maestro es una profesión, es una carrera que hay que estudiar. Hay didáctica educativa y es lo propio del maestro. Al maestro no le estamos pidiendo mucho más de que sepa motivar, enseñar, sepa incentivar el conocimiento. La escuela de normal hoy en día, de la que yo estoy distante, es decir, yo no he visto un plan de estudios de una normal superior en años, pero hoy incorpora estas claro cosas, es decir, les dan técnicas de didáctica, de pedagogía. Claro que las hay, muchas didácticas y hay que ir. Yo por eso digo al maestro, tú quieres ser maestro porque estudiaste Derecho, métete a un curso de didáctica, porque no, ese es el problema. Estamos poniendo a enseñar a alguien que domina una materia. Y hoy la tecnología, ¿no, Fernando? Es decir, el maestro que no se atreve a cruzar este abismo y incorporar a dispositivos multimedia a su práctica docente. Así es, porque además son dispositivos con los que tú no necesariamente te sientes cómodo todavía. Claro. Exhibirte o ponerte en una situación. Te sientes vulnerable frente a los alumnos. Vamos a hacer una pausa. Esto no se agota, ¿eh? Esta cosa yo creo que nos va a dar mucha tela de dónde cortar. Y además les quiero decir que en el bloque siguiente, ahorita después de esta pausa, vamos a tener aquí maestros de carne y hueso, que nos van a decir su experiencia. Amigos, escríbanos educacion21@wradio.com.mx y síganos en Twitter, Educación21. Ahí también leemos todos sus comentarios. Díganos qué opinan sobre este debate. No hemos leído comentarios, pero lo vamos a hacer más tarde. Lo haremos más tarde. ¿Prometido? Prometido. Vamos a ver. Bueno, esto es Educación 21, no se vaya. Están en la mesa Pedro Landaverde, Pablo Doberti, Ricardo Rubio, Fernando Gamboa, Sisi Cancino y su servidor. Regresamos.